¿Cómo están, queridos amigos? Un gusto poder saludarles y desear a cada uno de ustedes una cordial bienvenida a nuestro programa Lecciones de la Biblia, que estamos dando inicio ya en nuestro 9º capítulo de esta temporada. Estamos hablando acerca de cómo hacer amigos para Jesús, para Dios, de qué forma testificar y llevar a otras personas a que puedan conocer a nuestro Señor y Salvador y por supuesto también puedan abrazar esta hermosa salvación que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar de la actitud. ¿Con qué actitud? Porque hemos visto todo lo necesario. El testimonio, cimentado en la palabra de Dios y un sinnúmero de elementos que, dicho de paso, usted puede revisar los capítulos anteriores en nuestra plataforma digital allí en YouTube. Y por supuesto, la actitud es fundamental. ¿Qué actitud tuvo Jesús cuando trató con las personas? Vamos juntos a estudiar este apasionante tema. Por lo tanto, es un gusto nuevamente decirles bienvenidos. Esta semana, desarrollar una actitud ganadora. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Si nos humilláramos delante de Dios, si fuéramos bondadosos, corteses, compasivos y piadosos, habrían 100 conversiones a la verdad donde ahora hay una sola. Sin duda alguna que hemos realizado muchas acciones, muchas situaciones para poder alcanzar diferentes personas. Pero cuán importante es la actitud. Cuán importante es cultivar un pensamiento ganador, positivo, cuando nos acercamos a las personas. Y por supuesto que tengan características de piedad, bondad, compasión. Bienvenido, Pastor Diego. Hoy vamos a estar hablando en este capítulo acerca de cuán importante es la actitud ganadora. Ganadora, ¿por qué no decirlo?, de almas para nuestro Señor. Así es. Gracias, Pastor Joel. También es una alegría siempre poder estar. Un saludo también a nuestros amigos que están acompañándonos a través de la señal de Nuevo Tiempo. Y la actitud es fundamental. De la actitud pueden surgir diferentes desenlaces. Muchas veces una buena actitud puede evitar hasta una guerra. Una buena actitud puede evitar un divorcio. Una buena actitud puede evitar a lo mejor una pelea de amistad de tanto tiempo, pero no solamente una actitud evita ciertas situaciones, sino más bien una actitud positiva y tal cual como usted leía la cita, puede abrirnos diferentes posibilidades para poder llegar a situaciones o llegar a momentos que a lo mejor jamás imaginamos o jamás hubiésemos llegado con una actitud negativa. Así es. Podemos elaborar todos los planes, todas las estrategias, pero si la actitud, y eso tiene que ver con personas, ¿no? Parte desde el individuo y puede ir, por supuesto, a un plano más colectivo. Por lo tanto, cuán importante es que estudiemos, que conversemos a la luz de las Escrituras y del ministerio de Jesús, cuál fue la actitud correcta cuando nosotros enfrentamos momentos difíciles, situaciones complejas. Pero cuando queremos ser instrumentos para cumplir la misión de Dios, requiere cierta actitud. Por lo tanto, les invito a que podamos orar. Vamos a orar, pastor, para que dar inicio y abrir la palabra de Dios.
Buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias porque estamos en un capítulo más en donde podemos abrir tu palabra. Rogamos tu presencia, tu bendición y tu protección para cada amigo, para su familia que representa y que está en este momento en sintonía. Y que al abrir tu palabra, Señor, vengan raudales de luz para poder entender y poner en práctica en nuestra vida aquellos principios, aquellos, Señor, que tú deseas que nosotros podamos vivir. Gracias te damos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es interesante extraer desde la misma Biblia, la palabra de Dios, aquello que no es especulación, no es imaginación. La Biblia nos habla de la actitud de Jesús. Sus acciones revelan ciertas actitudes. ¿Cuáles fueron estas actitudes que sin duda alguna nos debieran dar a nosotros un ejemplo? No es simplemente que Jesús hizo algo, ¿no? Algunas personas se imaginan a un Jesús serio, a un Jesús un tanto que no sonreía. Otros tal vez se van al otro extremo, ¿no? Un Jesús que era muy sonriente. ¿Cómo nosotros podemos identificar, saber qué actitudes tenía Jesús detrás de cada acción que podemos leer en la Biblia? Y quizás, pastor, es interesante imaginarnos esto, ¿eh? Uh-huh. Es interesante pensar en nuestro Señor, en Jesús. Y cómo es que Jesús, que ya hemos determinado en diferentes ocasiones, quién debe ser nuestro modelo a seguir, cómo es que Jesús se enfrentaba diferentes situaciones, pero más bien el carácter, la mirada, el gesto, el tono de voz, era un tono que irradiaba amor, una mirada compasiva, de perdón, pero también Jesús estaba tan cercano a esta humanidad que los niños deseaban estar con Jesús. Los niños que para algunos, en este caso los discípulos, ahí nosotros encontramos que era un poquito medio dificultoso, y le decía a la mamita, no, los niños no ahora, y los niños querían ir, los papás querían llevarle a los niños para que Jesús los bendiciese. Jesús le dice, no, dejen que los niños vengan a mí. Y como compartíamos en un par de capítulos atrás, para que los niños puedan ir a un adulto y poder compartir, el adulto tiene que también mostrar cierta simpatía. Vemos a Jesús en diferentes situaciones extendiendo la mano, vemos a Jesús en diferentes situaciones llorando por un ser que amaba, por Lázaro cuando murió. Uh-huh. Vemos a un Dios, vemos a un Jesús que estaba muy cerca de lo que nosotros como seres humanos sentimos. Y qué importante es eso, porque Jesús es quien intercede por nosotros. Por lo tanto, Jesús que pueda comprender también en cierta medida lo que nosotros vamos viviendo y sintiendo, nos juega mucho a favor. En general, el ser humano es voluble, es cambiante, ¿no? De pronto alguien se encuentra con otra persona, con una persona, un día X, y esta persona viene muy alegre, con una actitud optimista. Y después nos volvemos a encontrar con la misma persona y viene todo lo contrario, con una actitud pesimista, con una mala actitud. Y ahí entramos en un plano en donde muchas veces nuestra actitud nos puede jugar una mala pasada. Es como una actitud circunstancial. Si me ocurre algo bueno, voy a estar con una actitud positiva. Si me ocurre algo malo, voy a estar con una actitud negativa. No obstante, hay otro tipo de personas que, independiente de lo que estén viviendo y de lo que estén pasando, y llaman mucho la atención, que siempre mantienen la misma actitud, una actitud positiva. ¿Dónde debiera estar anclada nuestra actitud? Porque si somos volubles, si por ejemplo voy a dar un estudio bíblico, voy a visitar a una persona, o voy a hacer una llamada telefónica o una videollamada, pero un día estoy bien, alegre, con una actitud positiva, y otro día estoy mal,
y reflejo, aunque no lo quiera, pero inevitablemente reflejo pesimismo, una mala actitud, a la larga eso se transforma en un daño para el Evangelio, para la misión. ¿Cuál es el secreto, pastor, para que nuestra actitud, o dónde debiera estar cimentada, para que nuestra actitud siempre pueda ser optimista, ganadora, positiva? En realidad, en un mundo tan negativo, en un mundo tan complejo, y en realidad, como usted bien decía hace un ratito atrás, pastor, vivimos diferentes circunstancias. Y de repente cuando nos va muy bien, incluso decimos, mire, me ha ido tan bien que en cualquier momento algo malo va a pasar. Claro. Tenemos esa tendencia de a lo mejor buscar de repente que nos pase algo malo. Sin embargo, como cristianos está la diferencia. Y cuando hablo y me refiero a esto del cristiano, el Hijo de Dios aprende a tener una relación con Jesús. Empieza a parecerse a Jesús. La escritora adventista Ellen White dice que en la medida que nosotros pasamos contemplando, es decir, somos transformados a través de la contemplación, y esa transformación va en lo profundo del ser, en donde estas emociones que van y vienen de repente no trascienden lo esencial, la esencia. La actitud tiene que ver más bien con la esencia, porque nosotros sabemos que vivimos en un mundo de emociones positivas, de emociones negativas, momentos alegres, momentos tristes, pero esos momentos no hacen que la actitud del Hijo de Dios sea determinada por circunstancias efímeras que de repente van pasando. Por lo tanto, en la medida que el Hijo de Dios tenga cimentada su actitud en una relación personal con Jesús, pasando tiempo a leer la Biblia, orando, la actitud que yo voy a reflejar. Y, ¿sabe, pastor? Me acuerdo de un profesor en la Facultad de Teología, que fue decano acá, ahora es decano allá en Perú, y él usaba una expresión muy interesante. Y él decía, cuando una persona, o cuando un hijo de Dios pasa tiempo con Dios, dice, su actitud, y hacía esto, se vuelve una actitud santificada. Y la base debe ser esa, pastor, pasar tiempo con Dios. E incluso nos vamos a reflejar, la gente va a oler que nosotros tenemos una actitud diferente. Yo creo que Jesús es el ejemplo máximo al cual nosotros podemos referirnos, ¿no? Si bien Pablo, Pedro en su momento tienen actitudes que en su contexto pueden haber sido positivas o negativas, pero reflejan esto que estamos conversando, que es la debilidad del ser humano, cuando muchas veces afloran nuestras emociones, nuestras actitudes, cuando no vienen de este cimiento que usted establece, que es muy válido. Pero cuando vemos a Jesús, vemos que las actitudes trascienden. Tú hacías mención a algo que tal vez marcó, y si yo te preguntara, ¿me podrías, por favor, en ese mismo profesor al cual tú haces alusión, en la materia X, un extracto de la enseñanza que él hizo? Y la verdad que uno, no por la calidad del profesor, sino porque son cosas que no quedan tan grabadas, y lo que queda grabado tal vez es una actitud que alguien tuvo para contigo o conmigo, ¿no? Entonces es impactante el efecto de una actitud. Ya es impactante el efecto de una acción. La acción es muy importante, pero cuando va una actitud, eso sin duda alguna transforma. En Juan capítulo 4 vemos la actitud de Jesús frente a una mujer, que todo el mundo, de hecho, y fue al pozo en un horario en donde no era costumbre, porque ella trataba de evitar malas miradas, malas actitudes para con ella. Y Jesús viene y rompe el paradigma y tiene una buena actitud. En Hechos, yo tengo aquí abierto Hechos, capítulo 8, el verso 4. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Interesante que por muchos siglos, desde la conquista o el cautiverio de Asiria,
en el siglo VIII antes de Cristo, hay una enemistad entre los judíos y los samaritanos. Jesús tuvo una actitud completamente diferente a la que existía en ese momento, y fue la preparación del terreno para que otros pudieran ir y predicar y testificar de Cristo, en el caso acá de Felipe. ¿De qué forma y cómo debemos estar conscientes de que nuestras actitudes pueden trascender los años, las edades y ser una bomba de tiempo que explote para la predicación del Evangelio? Ahí en el Evangelio de Juan, el capítulo 4, desde el verso 27 en adelante, en realidad los textos anteriores cuentan la historia que usted bien mencionaba de Jesús. Sin embargo, me llama la atención algo que quizás hemos repetido un par de veces con respecto a la acción de Jesús y que tiene que ver lo que dice ahí en el capítulo 4, en el verso 4. Vamos a leer el 3 y el 4. Dice: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y aquí dice algo muy interesante. Y le era necesario pasar por Samaria. Vamos a recapitular por qué mencionamos que era importante esto. Pero se encuentra con esta mujer junto al pozo, y desde el verso 27 en adelante, cuando vuelven los discípulos, porque ellos fueron a comprar algo, a buscar algo, y dice: en esto llegaron sus discípulos y se asombraron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Lo que pasó con Jesús y esta mujer realmente fue una actitud diferente. Como tú bien decías, entre los samaritanos y los judíos había un gran rechazo. Y esto les impresionó a los discípulos. O sea, ¿qué estaba haciendo Jesús con esta mujer? Y lo que Jesús estaba haciendo con esta mujer, él estaba, de paso, intenciona una acción. Intenciona no solamente ir ahí, sino más bien él se acerca y proyecta una actitud diferente, que es lo que también llama la atención de esta mujer. Como bien decía, no es simplemente el acto, la actitud con la cual yo enfrento el acto, cautiva la atención. Cómo es que yo planteo, cómo es que yo me presento, cómo es que yo presento la verdad. No es simplemente qué voy a decir, sino también cómo es que lo voy a decir. Y Jesús le plantea el Evangelio a la medida. El traje del Evangelio para esa mujer fue a la medida. Muy contextualizado, ¿no? El Señor habla de un agua de vida y estaban sentados a la orilla de un pozo, y la primera intervención que Jesús tiene, su actitud es dame de beber. Entonces eso, como tú dices, es todo a la medida de acuerdo a la situación que estaba viviendo la mujer. Qué importante es lo que hace Jesús. Qué importante también es que Jesús se acerca a todo tipo de personas sin prejuicios, y rompe barreras, rompe esquemas, la actitud del maestro, y nosotros vamos a ir viendo a posterior muchas actitudes que tuvo Jesús, que de repente pareciesen ser, o que quizás nosotros jamás hubiésemos tenido ese tipo de actitud, siempre intencionada hacia la salvación de las personas. Y Jesús llega a cambiar la mentalidad de esa mujer, tanto así que ella vuelve a contarle todo lo que había pasado ahí. Y se prepara ese tremendo campo misionero, ¿no?, para lo que leíamos ahí en Hechos capítulo 8. Es interesante que Jesús manifiesta una actitud para una mujer, una actitud positiva, receptiva, pero para otra es otra actitud, como que Jesús está rechazando a una persona. ¿Cómo es posible? Alguien puede pensar o decir. Vamos a volver leyendo esos dos textos de la Biblia, en donde aparentemente Jesús manifiesta una actitud para con una y otra actitud completamente o diametralmente opuesta para con otra. Pues bien, vamos entonces a hacer un alto y ya regresamos.
Y ya estamos de regreso, queridos amigos. Muchas gracias por permanecer en compañía de Nuevo Tiempo y Lecciones de la Biblia. Recordándole que puede entrar en contacto con nosotros a través de los comentarios, ya sea en YouTube o el correo electrónico que está apareciendo en pantalla, donde usted puede dejarnos sus comentarios, sus sugerencias y por supuesto sus pedidos de oración. En Mateo, Pastor, capítulo 15, del verso 21 en adelante, hay una, no quiero decir una anomalía de todo lo que se venía, una tendencia dando, ¿no? Pero dice, saliendo Jesús de allí, se fue a una región distinta de Tiro, de Sidón, y había una mujer que gritaba, ¿no? Que de alguna forma conocía a Jesús: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús, y aquí llama la atención, vamos a analizar un poquito la actitud de Jesús. Pero Jesús no le respondió palabra, y entonces acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Después en el verso 24 Jesús le dice a la mujer: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, yo a ti no voy a hacerte nada porque mi misión es solamente para los judíos. Bueno, vamos a dejar hasta ahí después. ¿Qué actitud más sorprendente la de Jesús? Alguien podría decir, qué mala actitud inclusivamente. Y la actitud tiene que ver mucho con la disposición, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de actitud, es importante diferenciar, ¿cierto?, a la acción misma. Porque yo puedo incluso accionar con una mala actitud, aunque la acción sea positiva. Sin embargo, puedo hacerlo con una mala actitud. Y aquí aparentemente es eso. Vemos a una mujer desesperada gritando, y se comenzó a gritarle: Señor, Hijo de David, ayúdame. Y Jesús guardaba silencio. Y es muy interesante pensar en esto. Sin embargo, algunos incluso, yo he escuchado, miren, algunos que no creen, toman este texto para mencionar la actitud a lo mejor discriminatoria de Jesús para una mujer que no era parte del pueblo de Dios. Indiferencia. Incluso decir, oye, mira, sigue aquí repitiendo, y algunos se creen judíos de un nuevo pacto y vienen a mencionar de que en realidad sigue siendo la salvación solo para ellos y no para todas las personas que deseen tomarlo. Sin embargo, interesante es que a pesar de que este texto pareciera ser una tónica diferente a lo que veníamos estudiando, sigue teniendo un propósito. Jesús sigue intencionando algo. Por eso que cada vez que nosotros encontremos alguna cosa que, oye, pero esto, no, hay un propósito, hay una intención que con estudio, ¿cierto?, con detención, tenemos que ir mirando lo que Jesús quería hacer. Porque hay un conocimiento previo de esta situación por parte de Jesús, no solamente en su calidad de Dios, con su presciencia, o sea, que lo conoce todo de antemano, y su omnisciencia, que es todopoderoso, sino que para nosotros también hay que elaborar estrategias con una actitud, pero las respuestas de Jesús o esta aparente indiferencia obedece también a una estrategia misionera, a un conocer la cultura, a un conocer de la necesidad de la mujer. Después se establece un diálogo en donde ella dice, se postra ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Otras versiones dicen los perrillos, ¿no? Entonces, aquí está haciendo alusión de que la mujer, o sea, Jesús está, en primer lugar, dándole una enseñanza a los discípulos que le acompañaban. Y Jesús toma los elementos sociales de los judíos, es decir, la apreciación o la actitud que los judíos tenían para con los samaritanos, con los cananeos, los de Ciro, etc. Es como que Jesús está jugando un rol como si fuera un judío común y corriente al tratar a otras personas. Es decir, nosotros somos los salvos, ustedes están fuera de la gracia de Dios. Entonces Jesús entra en esa dinámica
con dos propósitos. Ya mencionamos el primero, que era para dar una tremenda enseñanza a los discípulos con respecto a la aceptación de todas las personas por igual, pero también algo está ocurriendo en el corazón de la mujer, porque vemos que ella podría haber dicho, ¿y este era el judío que me hablaron? ¿Este era, así me trató? No, yo no voy a seguir insistiendo, yo me voy de aquí. Pero algo estaba pasando en el corazón de la mujer, ¿no? Que la lleva a postrarse y a clamar, Señor, socórreme. Y después cuando el Señor le dice, no, yo vengo sola, no es bueno dar lo que es para la mesa de los judíos, de los israelitas, dárselo a los perros. ¿Y cuál es la actitud de ella o la respuesta que ella da? Mujer, alguien puede haberle dicho, o su conciencia le puede haber dicho, mujer, sé digna. Ya te dijeron que no sigas insistiendo. Más aún los discípulos, dice acá, los cercanos al maestro, le dijeron, Señor, ya, despídela, mira, nos estás haciendo pasar vergüenza. Viene gritando de atrás hace buen rato. Y tú ya nos demostraste que no la estás escuchando, no le estás respondiendo. Despídela. Sin embargo, era la gran esperanza que esta mujer tenía. Su fe estaba siendo desarrollada también. Y vemos aquí la gran respuesta que Jesús le da. El argumento que Jesús le menciona es que no está bien tomar el pan, ¿cierto?, de los hijos y echarlo a los perros. Y mira la respuesta de ella. Dice, sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como has deseado. Como la pregunta es, ¿Jesús necesitaba entrar en este diálogo para saber de antemano que esta mujer tenía fe? No. Claramente este diálogo, un tanto áspero o una actitud antagónica aparentemente, tiene un propósito que va dirigido para con los discípulos y en segunda instancia para fortalecer la fe de la mujer. Jesús conocía la fe de esta mujer, pero qué interesante es que la actitud va de la mano con un propósito mayor, ¿no? Jesús viene a reconocer la fe de la mujer. Así es. Y es muy también propicio en este momento mencionar de que constantemente nuestra fe, constantemente hay situaciones en que muchas veces creemos de que la vida o Dios está siendo injusto. Sin embargo, vemos aquí la perseverancia de esta mujer de seguir luchando para que el maestro le atendiese y también no solamente eso, sino que demostrar a los demás lo que ella creía. Es interesante que aquí Jesús está tomando un elemento que se daba mucho. Podríamos nosotros llamarla o clasificarla como una actitud paradigmática social. Es decir, es algo que está establecido, no sabemos por qué, es un paradigma, está establecido en la cultura en la cual nosotros, por ejemplo, ahora estamos inmersos. Jesús toma este paradigma cultural de rechazar a otros habitantes de otras naciones que no sean los judíos en el plano de la salvación, de la parte espiritual. Jesús toma este elemento, lo aplica a la mujer, entra en ese diálogo, pero al final le dice, mujer, que se haga como tú quieres, de acuerdo a tu fe, porque grande es tu fe. Y los discípulos se quedan pensando, o la gran enseñanza para los discípulos, también hay fe fuera de los límites de Jerusalén, fuera de los límites del pueblo de Dios. Nosotros también tal vez podemos tener ciertas actitudes que la sociedad ha construido, se transforman en paradigmas, los tenemos dentro de nuestra iglesia y muchas veces tenemos esa misma actitud para con otros. Por ejemplo, voy a ser bien categórico y bien radical con el ejemplo. ¿Qué actitud tenemos el mundo cristiano con respecto a un borracho, a un vicioso, a alguien que está sumido en las drogas, a una persona homosexual, a una persona que es ateo? ¿Qué actitud nosotros desarrollamos de forma inherente? Tal vez es la que está establecida socialmente. Es como que un homosexual es enemigo o el cristiano es enemigo, y estamos en trincheras completamente diferentes. Jesús aquí viene a tomar aquellos paradigmas sociales, los toma pero a la vez los destruye. ¿No? Es interesante, no es que él haya tenido una mala actitud con la mujer, sino que tiene toda una estrategia pedagógica para enseñar a sus discípulos. Y es una tremenda lección para nosotros hoy día. Si bien es cierto, en la antigüedad bien digo, habían estos paradigmas culturales, habían estas barreras culturales quizás,
Hoy día nosotros podemos tener y ser presenciales en la iglesia, en nuestro trabajo, si es que estudiamos, y podemos encontrar ciertas personas que a lo mejor no piensan igual a nosotros y no actúan a lo mejor de acuerdo a lo que nosotros creemos que es lo correcto. Sin embargo, Jesús nunca ha perdido de vista el foco último, el foco final, que es lograr hacer de que la gracia pueda también llegar a esas personas. ¿Nos sentaríamos al lado de un borracho en la iglesia? ¿Nos sentaríamos al lado de alguien que llega, o de un pobre, de un mendigo que llega a la iglesia? Como una vez alguien dijo, ¿qué está haciendo aquí? ¿Se le perdió algo? Este no es un lugar para usted. Es importante que nosotros revisemos lo que Jesús hace. Es como que hace eco esa frase de los discípulos que decían, Señor, despídela. O el caso de Bartimeo, cállate, no molestes al maestro. Los mismos discípulos diciéndole a los niños, váyanse de aquí, no molesten. Muchas veces podemos adoptar, insisto, esas actitudes estereotipadas, sociales que hoy en día puedan existir. Cuando el cristiano tiene que estar para romper esos estigmas o paradigmas sociales y que están reflejados en Marcos capítulo 14 del verso 3 en adelante, cuando Jesús es ungido en Betania. Dice el texto, pero estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, o el ex leproso, ¿no? Un líder religioso, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho valor, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza, y entonces algunos se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Pues podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Dos actitudes contrastadas, las de la gente, incluyendo Simón, el dueño de casa, que estaban allí, y la misma actitud de Jesús de aceptar este regalo que la mujer hace, una mujer cuestionada socialmente, marginada socialmente, mal mirada por los líderes religiosos, pero resulta que Jesús tiene una actitud completamente diferente a ellos mismos que estaban ahí presenciando esta escena. Exacto. Y Jesús, ya primero vemos que estaba comiendo en la casa de un ex leproso, ya marginado. Ya había encontrado sanidad, y interesante es que Jesús recoge lo que había en el corazón de esta mujer. Esta mujer trajo lo mejor para el maestro, trajo lo mejor para Jesús. Vemos también una actitud de parte de ella, es decir, lo mejor. Voy donde Jesús y voy y le entrego esta ofrenda a él, porque en su corazón lo único que quería era agradecer lo que Jesús había hecho por ella. Y la actitud de Jesús es recibir la ofrenda, la acepta. En otros evangelios menciona de que algunos que murmuraban bien digo, eran discípulos de Jesús. El mismo Judas dijo, oye, ¿cuánta plata se fue aquí? Quizás esta plata podíamos utilizarla para otros elementos, como mencionaban aquí otros. Y la actitud aquí es clave, porque Jesús podría haber escuchado o podría haber tenido lo mismo y haberle dicho, oye, no, ¿qué estás haciendo? Mira, pero ¿qué hubiese pasado con esa mujer si Jesús hubiese tenido una actitud diferente? ¿O qué hubiese pasado si Jesús no hubiese estado ahí y los otros solamente hubiesen tenido que opinar de ese acto? Probablemente la mujer hubiese salido totalmente desilusionada, pero Jesús aquí defiende a la mujer, defiende la acción, defiende con la actitud que tiene Jesús, la defiende, interesándose obviamente en la salvación de esta mujer. Es importante cómo trasciende, ¿no? El último verso dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, el evangelio del perdón, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y cuando nosotros pensamos, y lo hemos comentado anteriormente, ¿no? Cuando el Señor le dice, ni yo te condeno,
cuando el Señor tiene una actitud perdonadora, cuando damos algún ejemplo de cuán profundo es el amor y el perdón de Dios, se cumple lo que Jesús dijo, lo que Él profetizó. Es inevitable irnos a esta historia de la mujer cuando ella por gratitud derrama este perfume, es cierto, de un gran valor, que podría haberse usado para otras cosas, pero ella tenía una visión guiada por la gratitud a Dios. Así es. Importante cómo Jesús acepta esto versus, dice, algunos se enojaron y dentro de sí, peor aún, no eran capaces de expresarlo abiertamente. Actitud negativa que se va carcomiendo por dentro el alma, el corazón de un individuo, versus una actitud receptiva en donde Jesús aquí está otorgando, ¿no?, esta oportunidad a la mujer de expresar su gratitud. Y esa actitud de la mujer para con Jesús estaba en base al perdón, como tú bien decías atrás. Esta mujer, y esto también es importante que hablaba la lección de escuela sabática, de que la profundidad del perdón es mayor que la profundidad del pecado. Es decir, donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia también. Y en realidad muchas veces cuando nosotros nos percatamos de cuánto Dios hizo por nosotros y de cuánto nos perdonó, es que no queda otra cosa que devolverle en gratitud todo lo que podamos. Y es muy importante esto, no confundamos aquí los conceptos. Una persona cuando peca, Dios no aborrece la persona, aborrece el acto, el pecado, pero la persona, lo que Dios quiere es Jesús, lo que quiso siempre en los evangelios, encontramos acá, es que Jesús quería salvarlo a toda costa, pero no por eso iba a aceptar o iba a apoyar una conducta pecaminosa. Nosotros fuimos criados en la iglesia, ¿no? Nos tocó ser jóvenes, más jóvenes aún, más que ahora. Y tal vez te pasó, pastor, muchas veces que te orientaran de una forma como tal vez se hacía antes, ¿no? En donde no nos gustaban como joven que nos dijeran lo que teníamos que hacer. Y nos decían las cosas directamente, ¿no? Los más ancianos. Y tal vez nos molestamos en más de alguna ocasión. Alguien podría decir, yo digo la verdad aunque duela. No tengo pelo en la lengua. No tengo pelo en la lengua. Prefiero ser franco y decirte las cosas directamente antes que adornar la verdad y decirla tras las espaldas. Vemos que Jesús en algún momento fue muy franco, muy directo, muy al punto, ¿no? Muy lapidario. Pero en otras presentó la verdad, como ya mencionamos, el caso de la mujer samaritana y muchos otros casos, presentó la verdad de una forma muy amorosa, con mucho tacto, contextualizando para alcanzar el corazón. ¿Es válido entonces ese argumento de que yo digo la verdad y le duela a quien le duela? ¿Ha escuchado usted eso? Tal vez te ha pasado que te han dicho algo que es verdad. Ha sido, tal vez, valga redundancia, ha sido verdad, pero la forma como te lo dijeron causó dolor en tu corazón, incluso un rechazo a aquella verdad que te estaban diciendo. Pues bien, vamos a ver cómo eso también se aplica al evangelio que nosotros debemos comunicar a otras personas. Hacemos un alto y ya regresamos. ¿Necesitas consejos sobre la vida familiar en general o sobre algún tema en especial como el matrimonio o la crianza de los hijos? Solicita de inmediato la revista Entre Familia. Aquí encontrarás respuestas profesionales basadas en la palabra de Dios. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa en la sintonía de Lecciones de la Biblia.
Y en nuestro último bloque queremos aprovechar de invitar, si usted se está recién incorporando a la compañía de Lecciones de la Biblia, no se preocupe, no se ha perdido de nada, porque puede entrar a nuestras plataformas allí en YouTube y revisar este capítulo y otros anteriores para también hacer todo el seguimiento de la temática que hemos tenido durante esta temporada. Cómo hacer amigos para Dios, hablando acerca de la testificación, hablando acerca de el cumplimiento de la misión, especialmente en el tiempo en el cual nos ha tocado vivir, el tiempo que estamos viviendo, pastor, especialmente el desafío en medio de distanciamiento social, medidas en donde tal vez no podemos hacer lo que veníamos haciendo de un tiempo a esta parte, como personas, como iglesia también, pero eso no significa que no hagamos nada. Por supuesto. ¿No? Pastor, tener la verdad, cuando estamos en un debate y tenemos la plena certeza que tenemos la verdad y que la contraparte está equivocada, podemos tener o caer en el juego de tener cierto grado de superioridad, de soberbia, de jactancia y un sinnúmero podemos seguir con un listado grande de orgullo, ¿no? de verbos o actitudes. Creo que a la verdad hay que sumarle un ingrediente clave, o si no vamos a terminar siendo petulantes, jactanciosos, claro, poseedores de la verdad o de una interpretación correcta de las Escrituras, pero que no va a cumplir el objetivo por la cual Dios nos ha hecho depositarios de esta verdad. La verdad sin amor estrangula la vida espiritual. Textualmente lo que decía, es cierto, la lección de esta semana. Pero también el solo amor, bueno, si hay algo mentiroso ya no es amor. Por lo tanto, el amor va acompañado siempre de la verdad. Pero la verdad de repente puede ir sin acompañado de una actitud buena. Y ahí que es donde yo tengo que cuidar el cómo, el qué, perdón, primero el qué digo, cómo digo y cuándo lo digo. Este ejemplo que bien mencionaba Pastor hace un rato atrás, yo soy franco, lo digo. Me acordé inmediatamente de una situación cuando teníamos estas juntas administrativas de la iglesia. Había una muy querida hermana que tenía a lo mejor ese problema. Y las reuniones iban muy bien hasta que hablaba esa hermana. Y los demás miembros, cuando ella no llegaba o llegaba un poco atrasado, decían: Pastor, estamos orando para que la hermana no venga a junta hoy día. Porque ella intervenía y se complicaba todo. Puede que lo que decía era verdad, pero la forma como lo decía. Entonces, no solamente yo tengo que preocuparme si lo que estoy diciendo es correcto o no, sino también tengo que preocuparme de cómo es que lo estoy diciendo. La verdad sola se transforma en legalismo y el amor sin verdad se transforma en sensacionalismo, ¿no? En permisivismo, en una religión que dice: no, yo tengo fe en Jesús, yo amo a Jesús y no hago nada más, sino que todo se hace a mi forma. Creo que el equilibrio perfecto debemos llevar la verdad, pero siempre con amor. Cuando nosotros tenemos la verdad, muchas veces podemos entrar también inconscientemente en una comparación, tender a comparar a otros. También podemos correr el riesgo de buscar defectos en otras personas, ¿no? Y Jesús fue muy lapidario con respecto a eso de mirar en otros lo que yo debiera ver primero en mí mismo. Ahora bien, cuando yo, en realidad, si usted va a cualquier denominación, nosotros vamos a cualquier iglesia y le preguntamos: oye, ¿aquí está la verdad? La gente va a decir: sí, aquí va a encontrar la verdad. Sin embargo, un buen consejo es de que antes de buscar una denominación tenemos que buscar primero qué es la verdad, descubrir la verdad. Y cuando yo descubro la verdad tengo que buscar un lugar donde se enseñe la verdad. Pero la gente no solamente va a buscar un lugar donde se enseñe la verdad, sino que un lugar en donde se tenga como principio ir en pos de la práctica de la verdad. Estaba pensando que en una persona que siempre se equivoca de la misma manera, una y otra vez. Alguien podría decir: ya no tiene vuelta atrás.
el Espíritu Santo me habla y me dice, tienes que ir y háblale del amor de Dios. Y alguien dice, no, pero esta persona no va a cambiar. Puedo estar elaborando una actitud de rechazo cuando la misión de Dios es diferente y tal vez es mi actitud errada, viene por no comprender, en este caso, el perdón de Dios. Así es. Porque uno dice, no, esa persona está jugando, porque mira, todas las veces que dice que va a cambiar, vuelve a lo mismo, vuelve a lo mismo. ¿Y qué pasa si yo peco, le digo, Señor, perdóname, Él me perdona, vuelvo a pecar, Señor, ¿me puedes volver a perdonar? O sea, si yo no comprendo, ni menos aún tengo una vivencia real con respecto al perdón, el amor, la restauración divina en mi vida, ¿cómo entonces yo voy a elaborar una actitud correcta para con otras personas si no estoy teniendo claro no solamente conceptos, sino experiencias reales? Entonces ahí es donde tal vez como cristianos estamos teniendo una falla garrafal, tremenda, pero que no es por culpa de las personas, sino que es porque no tenemos nosotros claro la vivencia de dónde debiera surgir nuestras actitudes. Y recuerdo una experiencia, cuando uno estudia teología, ¿cierto? Al tercer año uno tiene que ir a realizar su prepráctica. Ujú. Y me tocó realizarla en un lugar y la misión que nos dieron, mira, aquí no hay una iglesia, pero cuando termine su prepráctica tiene que haber una iglesia. Y nos dejaron ahí. Y recuerdo que tuvimos que empezar a buscar personas que quisieran ¿cierto? Estudiar la Biblia, aprender más de Jesús para formar un cuerpo de hermanos, convertirse en una iglesia. Y recuerdo que toqué la puerta, una puerta de lata, en un día viernes frío, y salió una señora. Y yo le digo, mire, mi nombre es Diego, soy misionero de la iglesia adventista, y no sé si le gustaría estudiar la Biblia en algún momento, yo estoy aquí para esto. Y de repente se oye una voz dentro de ahí del cuarto y dice, vieja, dice, ¿quién es? No, un joven misionero, dile que pase, le dice. Y yo recuerdo entrar y veo una situación que me marcó. Veo un hogar con muy pocas condiciones, piso de tierra. Ellos tenían ahí una fogata dentro de unas paredes de lata. Había un sillón que había sido de un furgón que lo habían traído y ahí ellos dormían. Y él estaba borracho ahí. Y empieza a conversar conmigo. ¿Y qué anda haciendo? Le conté dentro de todo lo que me podía entender. Y dijo, venga mañana. Mañana usted me va a encontrar sobrio y bueno, me dijo. Venga mañana a tal hora. Muy bien. Dije, qué bonito. ¿No? Anoté ahí el nombre. Me fui. Volví al otro día a la hora que él me había mencionado. Y toco la puerta. Y salió la señora y me dice, joven. ¿Vino? Sí, mire, yo quería y me hace este gesto. Y entré y el hombre estaba borracho. Mi hijo, me dijo. Hijo, venga mañana a tal hora y usted me va a encontrar sobrio y bueno, me dice. Las mismas palabras. Al otro día vuelvo y estaba borracho. Pero él me dice, le prometo que si mañana vuelve a venir, me va a encontrar bien. Y yo dije, no voy a volver, dije. Ya me la he hecho 2, 3 veces y le voy a pillar las mismas condiciones. Tu nombre que lleva tantos años, empecé a averiguar, alcohólico. Y recuerdo que estaba en otro hogar y justo veo la hora y quedaban aproximadamente 15 minutos para el encuentro. Dije, no voy a ir. Dije. Pero de repente sentí esa impresión en la mente de anda, ¿qué te cuesta dar una vuelta más? Y dije, no, ya fui, prefiero atender a otra persona. Al final decidí y hice una promesa en mi mente. Dije, si yo voy y lo encuentro borracho, no vuelvo más. Y me acuerdo que volví a la casa, toqué ahí, cierto, a la puerta, me abre y me abre él. Y estaba sobrio. Y empezamos a estudiar la Biblia. Y qué increíble fue cómo es que la palabra de Dios transformó el corazón y la mente de esa familia. Él era un hombre muy capaz, pero que estaba invirtiendo todo en el alcohol. Sin embargo,
estoy seguro que Jesús hubiese ido todas las veces que hubiese sido necesarias. Así que, pastor, quizás es un buen momento para hacer un llamado a nuestros amigos. Así es. Una invitación a todos aquellos que nos están mirando. ¿Cuántas veces Jesús, una y otra vez, nos ha dado oportunidades? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado y hemos caído con lágrimas de rodillas ante el Señor pidiendo perdón? Y todas las oportunidades y todas las veces que Jesús ha escuchado nuestras plegarias, escuchado nuestro perdón, nuestra petición de perdón, Jesús las ha aceptado. Y todas las veces que hemos pedido clemencia, el Señor ha estado ahí. Todas las veces que hemos pedido su mano para que nos levante, Él la ha estrechado y ha levantado nuestra mano y nos ha ayudado a colocarnos de pie. ¿Cuánto más nosotros también debiéramos, siendo personas pecadoras, entender de que hay otros también que están luchando y que necesitan de nosotros? A nuestros hermanos, que cuando podamos hablar con un joven, con una señorita, y a lo mejor la señorita y el joven no está actuando bien, no lo condenemos, no ataquemos su comportamiento, busquemos la manera, ¿cómo haría Jesús para entrar a ese corazón y lograr finalmente hacer un cambio? Pero no un cambio simplemente de manera de comportarse porque está en la iglesia, sino un cambio permanente y un cambio para vida eterna. Jesús era una persona que iba con una disposición, una actitud diferente para lograr resultados diferentes, resultados de vida eterna, cambios eternos. Cada vez y cada oportunidad que el Señor nos ha dado para recuperar o volver a estar a cuentas con Él, nosotros debemos dar oportunidades para ir a buscar y ayudar al Señor a rescatar de las garras del enemigo y hacer lo que Él hizo, venir a buscar y a salvar a los que estaban ahí perdidos. Que el Señor nos pueda ayudar a que en cada momento, cuando vayamos a compartir la palabra de Dios, y si la persona a la cual estamos ayudando tiene algún tropezón, levántelo. Si usted ve a algún niño que no lo está haciendo bien, ayúdelo, mentoréelo, disipúlelo, abrácelo, entréguele cariño. No simplemente tenga una palabra condenatoria. La actitud con la cual yo enfrento puede cambiar para siempre la vida de esa persona. Vamos a orar. Querido Dios, en esta hora nuevamente estamos ante su presencia para rogar de que usted pueda darnos esa mirada que Jesús tenía, poder ayudarnos a enfrentar cada situación del Evangelio, de la vida cotidiana, con una actitud tal cual tú lo hubieses tenido, a dar oportunidades, a esforzarnos y a invertir tiempo, recursos, esfuerzos para poder ayudar a las personas a que cuando tú vengas por segunda vez puedan estar gozosas de recibirte con los brazos abiertos. Acompáñanos, Señor, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Diego. Nos reencontramos en el siguiente capítulo. Y por supuesto a cada uno de nuestros amigos, muchas gracias por estar en compañía en este capítulo de Lecciones de la Biblia. Nos reencontramos en el siguiente, si así Dios lo quiere. Y por supuesto usted permanezca en compañía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.